enfermedades cardíaco-congestivas. ¿Por qué se caracterizan? ¿Cuáles son los signos clínicos que comparten todas estas enfermedades cardíaco-congestivas? Puede ser una citis o un edema por el fallo que hay, por toda la descompensación que se crea. Así es, hay una formación de una citis. Ajá, ¿qué más? Podría también ser cianosis en las mucosas. También pueden llegar a ser, pues así como tal, cianóticas las mucosas, no, a menos que ya haya un problema muy grave, sobre todo en los pulmones. Ajá. Pero no, sí. ¿Pueden escucharse arritmias? Pueden llegar a escucharse arritmias. Ajá, eso sí es muy común. Algo más que ustedes puedan identificar. Ay, perdón. También puede ser que haya una intolerancia. Ah, sí, intolerancia al ejercicio. Ya lo puso mi compañera. Así es, intolerancia al ejercicio. Aquí voy a poner el chat. Carla aquí mencionó en el chat intolerancia al ejercicio, sí. Ajá. ¿Algo más? Pulso yugular positivo, nos comenta Dalia en el chat. Efectivamente. Ajá, aquí de hecho lo podemos observar. Voy a agrandar un poquito la pantalla. Voy a hacer chiquito aquí. ¿Observan cómo está aquí agrandada la yugular? Sí. ¿Sí? Pues esta es una característica muy común. Ajá. Únicamente habría que descartar algunas otras situaciones por las cuales la yugular estuviera agrandada. ¿Cómo en qué situaciones pudiera haber este agrandamiento de la yugular? Y que no sea patológico. ¿Ejercicio excesivo? Pudiera ser cuando sobre todo hace mucho calor y las vacas se encuentran en pastoreo. Hay ocasiones que hay cierta dilatación de la yugular, perdón. Ajá. Lo que lo diferencia es la consistencia. Ujú. Cuando hay una patología cardíaco-congestiva, la yugular, ustedes la van a sentir como con más grosor, como si tuviera una consistencia de una manguera. Ujú. En el caso de que esto fuera por el ejercicio, ¿no? La yugular no tiene esa consistencia. Ujú. Y obviamente ustedes tendrían que observar otros aspectos, ¿no? Como la acumulación de edema en el pecho o el edema submandibular. Ujú. ¿En qué otra situación pudiera haber un agrandamiento de la yugular? ¿Habrá otra razón porque de por qué la yugular esté grande? ¿Podría ser que se esté ahorcando? A lo mejor eso también, ¿qué crees que sí? Por ejemplo, cuando tienen los lazos muy, pues no, a lo mejor no que se le esté ahorcando, pero sí muy justos, pudiera ser que las yugulares se salten. Efectivamente, sí, eso tienes razón. ¿Y qué crees que no lo había pensado? Pero sí. Ujú. ¿Alguna otra razón? ¿No? Bueno, también es importante que cuando nosotros revisemos estos animales y veamos las yugulares saltadas, también preguntemos si ha habido la administración de algún fármaco intravenoso, sobre todo el calcio. Ajá. Muchas veces cuando suministramos calcio o soluciones hipertónicas a los bovinos, las yugulares se saltan. Ajá. La diferencia aquí es que muchas veces este agrandamiento de la yugular pues es unilateral. Ajá. Entonces, bueno, habría que ver si ese agrandamiento de las yugulares
pues es de ambos lados, ¿no? Además, bueno, generalmente les digo es unilateral, a menos que pues es alguien pues inexperto administrando estos fármacos y a lo mejor picó ambas yugulares, pero normalmente se observa cómo hay como una acumulación de líquido en el área, ajá. Pero bueno, también hay que descartarlo y eso únicamente pues lo hacemos preguntándole al propietario. Ajá. Entonces, bueno, aquí es importante que nosotros conozcamos estas enfermedades cardíaco-congestivas porque son unas patologías, bueno, se caracterizan por ser crónicas. Ujú. Estas patologías no se desarrollan de un día para otro, siempre llevan su tiempo. Sobre todo, esto lo tienen que considerar porque muchas veces cuando nosotros vamos a revisar una vaca porque nos habla el propietario o algún X bovino, muchas veces nos dicen, no, es que, ¿qué cree, doctora? Empezó apenas ayer, ¿no? Y pues uno le está viendo el edema, las yugulares saltadas y dicen, no, pues esta vaca ya tiene mucho tiempo, que apenas a lo mejor ayer usted le puso atención y la vio, es diferente, ajá, pero no es de que se desarrolle de un día a otro. Ujú. Generalmente se detectan de forma tardía. Ajá, ¿por qué? Porque muchas veces el cuerpo ayuda a controlar pues esas patologías o esa infección o pues sí, más que nada, por ejemplo, en el caso pues lo que es la retículo pericarditis traumática, pues muchas veces el cuerpo ayuda a controlar la infección y obviamente eso hace que se vaya pues agravando poco a poco, ajá, y obviamente pues como les digo, se detectan tardíamente. Todas estas patologías cardíaco-congestivas pues tienen un pronóstico malo, ajá, todas sin excepción van a ocasionar el desecho de los animales, ajá. Esto es muy importante que lo tengan ustedes en cuenta, ajá, porque muchas veces, ¿qué contestarían ustedes si yo les pregunto cuál es el tratamiento de la retículo pericarditis traumática? ¿Cuál sería la respuesta? ¿No tiene? No tiene tratamiento, el desecho, ajá. ¿Por qué? Porque estos animales no tienen tratamiento. Porque generalmente ya cuando los propietarios se dan cuenta de que tiene algo malo, o sea, ya la situación está tan avanzada que puede tener alguna, pues sí, una infección ya generalizada. Ujú. Y esas lesiones normalmente son irreversibles, ¿no? Hablamos las lesiones hacia el corazón, hacia el pulmón, hacia hígado, dependiendo los órganos que pues se afecten. Ujú. Entonces, por eso, porque muchas veces les pasa, no sé, a lo mejor a veces por los nervios o qué sucede, pero cuando nosotros hacemos ese tipo de preguntas, ustedes siempre contestan, dan un tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la retículo pericarditis traumática, dicen, no, cirugía. ¿Por qué? Porque la confunden con la retículo peritonitis traumática. Entonces, bueno, aquí tienen ustedes que definirlo. ¿Y por qué creen que es importante conocer todas estas enfermedades cardíaco-congestivas si al final todas terminan en desecho? ¿Para detectarlas y prevenirlas? Efectivamente, lo más importante es detectar qué es lo que nos está afectando y con base a eso hacer la prevención. Efectivamente. Ajá. Entonces, estas enfermedades cardíaco-congestivas realmente son fáciles de diagnosticar, es muy sencillo su diagnóstico, hay muchas pruebas que podemos realizar y bueno, con base a eso, pues determinar específicamente cuál es la afección cardíaco-congestiva que nos está afectando. Ajá. De estas enfermedades cardíaco-congestivas, pues tenemos a lo que es el cor pulmonale, que es una neumonía, bueno, de tipo crónica, ajá, la pericarditis traumática, la endocarditis, la tuberculosis mediastínica y la leucosis bovina.
Es importante que con nosotros cuando vayamos a hacer el diagnóstico, prácticamente todas tienen las mismas manifestaciones, el edema submandibular, las yugulares con pulso positivo, la citis, ajá. Pero lo importante aquí es dar un diagnóstico adecuado. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sucede que vamos y le decimos al propietario, ay, ¿sabe qué? Es que su vaca tiene una enfermedad cardíaco congestiva por una pericarditis traumática, ¿no? Y sabemos, los propietarios saben que la pericarditis traumática pues es causada por la presencia de alambres o clavos o etcétera, ¿no? Entonces, si uno le dice, no, pues tiene que desecharla porque está alambrada su vaca, tiene pericarditis traumática, y él la desecha, y resulta que le pregunta al carnicero que pues de dónde tenía el alambre clavado, y el carnicero le dice, no, pues es que no tenía alambre. Pues el propietario muchas veces se puede quedar con la impresión de que pues su vaca a lo mejor tenía tratamiento y nosotros le enviamos al rastro, ajá, cuando a lo mejor lo que tenía pues sí era una enfermedad cardíaca congestiva, pero no por una pericarditis traumática, sino por un cor pulmonar, por una endocarditis, una tuberculosis o una leucosis. Entonces aquí es muy importante que nosotros, aparte de detectar que es una enfermedad cardíaco congestiva, detectar correctamente cuál es la causa de esa patología cardíaca. Ujú. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas patologías y los signos clínicos característicos de cada una de ellas que les van a ayudar pues a identificarlas. Ajá. Es importante que nosotros de forma general hagamos pues una inspección, una palpación, una auscultación, una percusión. Son pues los métodos propedéuticos que nos van a ayudar a, a diagnosticar estas patologías. Ujú. En el caso de la inspección, por ejemplo, lo que vamos a apreciar pues es el edema. Ajá. Es muy importante que cuando entren a un establo ustedes empiecen a activar su ojo clínico, ¿no? Sean muy observadores a distancia y se vayan acercando poco a poco. Ajá. Y en el caso de las enfermedades cardíaco-congestivas, pues ustedes van a observar claramente el edema y la distensión de las venas yugulares, ajá, como en el caso de la imagen que vimos. Si ustedes hacen una palpación, pueden palpar las venas yugulares y las van a sentir con esa consistencia como de mangueras, como les decía. Las van a sentir pues de cierta forma fibrosas, ajá, y también pueden palpar el edema. Aquí es muy importante hacer el diferencial de un edema fisiológico de un edema patológico. ¿En qué momento o en qué etapa productiva de los bovinos pueden observar ustedes un edema fisiológico? ¿En el parto? En el parto o antes del parto, también comenta Dalia aquí en el chat, efectivamente, ajá. Generalmente, sobre todo en las terneras que van al primer parto, tienden a formar mucho edema. Ujú. Este edema generalmente se forma porque el ternero comprime las venas mamarias y eso hace que haya un aumento de la presión y la salida del líquido hacia la cavidad. Ajá. Ahora, pues aquí obviamente pues lo único que hay que hacer pues es fijarnos en qué etapa productiva se encuentra esta vaca para descartar si es un edema fisiológico o es un edema patológico. Ajá. En cuanto a la auscultación, pues aquí ustedes van a auscultar pues principalmente el corazón y aquí hay que checar la intensidad, la frecuencia, el ritmo y los ruidos endocardíacos y pericárdicos. Ajá. Ustedes van a revisar, a lo mejor van a escuchar que el corazón se escucha alejado, que se escucha cierto chapoteo, a lo mejor va a estar con la frecuencia cardíaca aumentada con la finalidad de compensar. Ujú. Y en el caso de la percusión, pues aquí hay que revisar la sensibilidad. Ajá. Por ejemplo, en el caso de la retículo pericarditis traumática, pues hacemos ciertas pruebas que nos pueden ayudar a determinar si hay
o no presencia de objetos punzocortantes, ¿no? Aquí vamos a tener la sensibilidad dolorosa con algunas pruebas. Ajá. Más adelante vamos a ver esto con más calma. Entonces, la primera patología es el cor pulmonar y este es un trastorno que está ocasionado por la hipertensión del pulmón. Ajá. Y obviamente esto va a generar finalmente un daño cardíaco. ¿Qué es lo que nos genera esa hipertensión pulmonar? Bueno, pues las neumonías crónicas, ¿no? Ya hablábamos que cuando hay una neumonía crónica o una neumonía maltratada, los pulmones tienden a tener enfisema, a tener hepatizaciones, y obviamente el intercambio gaseoso no se va a llevar a cabo. ¿Qué hace el cuerpo? Bueno, detecta que no hay que no está llegando cantidad adecuada de oxígeno y aumenta el gasto cardíaco con la finalidad de compensar. Ajá. Por eso es que finalmente se produce una enfermedad cardíaco congestiva. Ujú. Como ya comentábamos a la clase pasada, pues normalmente el cor pulmonar se da en animales jóvenes, son más susceptibles porque ya habíamos hablado de que la condición anatómica de los bovinos les tenía bueno, lo que era la madurez pulmonar, pues se daba al año de vida. Ujú. Entonces, son más susceptibles los jóvenes que los adultos. Sin embargo, eso no quiere decir que no se vaya a presentar. Ujú. Entonces, dentro de la etiología del cor pulmonar tenemos la hipertensión pulmonar, causada por la hipoxia crónica debido a que el tejido pulmonar no está funcionando adecuadamente, o porque estos animales se encuentran en alturas superiores a los 1800 metros sobre el nivel del mar. Esto pues está relacionado con el mal de las alturas. Ajá. Cuando nosotros trasladamos animales, por ejemplo, de Veracruz, de Tabasco, de Guerrero hacia el centro, esto es muy común para la engorda, y nosotros hacemos ese cambio de altura, es muy probable que estos animales lleguen a desarrollar este cor pulmonar. Ujú. O como ya les decía, a consecuencia de una infección pulmonar crónica. Ujú. Como comentaba, pues existen diversos factores anatómicos y fisiológicos que hacen susceptible a desarrollar el cor pulmonar. Ya vimos la clase pasada que lo que es la pleura poco distendible, los pulmones pequeños, la menor presión intraalveolar, el ángulo traqueobronquial recto, pues favorecen la presencia de esta patología del cor pulmonar. Entonces, dentro de la patogenia del cor pulmonar tenemos que están presentes las lesiones en el pulmón, formando edema, la consolidación y la presencia del enfisema. Ujú. Estos van a producir hipertensión pulmonar, aumenta el gasto cardíaco. Permítanme tantito. Discúlpenme, chicos. Continuamos. Entonces, les decía, tenemos estas lesiones, tenemos la hipertensión pulmonar, aumenta el gasto cardíaco. Como consecuencia, pues vamos a tener una hipertrofia cardíaca, el corazón se va a ir agotando y tenemos como consecuencia también la dilatación del lado derecho. Ajá. Esto pues va a tener como consecuencia que va a haber una insuficiencia valvular, va a haber una congestión venosa pasiva de tipo crónico y obviamente esto va a contribuir a la salida de líquido de los vasos. Ajá. Como consecuencia también pues va a generar una cirrosis hepática, una hipertensión porta, la extravasación de suero produciendo la citis y como consecuencia
una diarrea profusa. ¿Alguien me podría decir qué relación tiene la diarrea con este problema de ascitis? ¿O cómo lo podrían relacionar? Por qué se produce una diarrea si no hay una lesión en el tracto digestivo? Por un aumento de la permeabilidad. Hay un aumento de la permeabilidad, efectivamente. Generalmente cuando hay salida de líquido y se produce la ascitis, pues ese líquido busca una salida. Ujú. Muchas veces pues aumenta la permeabilidad intestinal y a través de la luz del intestino sale todo este líquido. Obviamente no todo, ¿no? Porque se sigue produciendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros como signo clínico? Bueno, la presencia de la diarrea profusa. Ujú. El cuadro clínico que vamos a observar en este cor pulmonar, pues va a ser el edema subcutáneo en el espacio intermandibular y en el encuentro, en la base del pecho. Si nosotros hacemos la necropsia, pues vamos a encontrar ascitis e hidrotórax, ¿no? Y la ascitis igual la podemos observar a simple vista. ¿Cómo lo pueden observar o cómo creen ustedes que lo van a observar? ¿Cómo se vería la ascitis en un bovino? Aquí, bueno, Angélica menciona como cuello de botella. Ajá, ¿en qué área o cómo? ¿Cómo lo observarían o cómo creen observar? ¿No se Como vería muy, como un abdomen abultado? Así es, se vería como un abdomen abultado, un abdomen pendulante. ¿Por ahí alguien más iba a comentar algo? Iba a decir que desde como vista desde atrás, bueno, sí, desde atrás, Ajá. se ve como a los lados muy abultado. Muy distendido, efectivamente. Es muy importante que nosotros observemos estos animales detrás y podemos observar las diferentes siluetas que puede tener la cavidad abdominal. Y en este caso, pues vamos a ver un abultamiento, una distensión ventral del abdomen. Ujú. Más adelante vamos a ver una imagen de esto. Entonces van a encontrar ustedes que hay disnea, que hay taquimnea, intolerancia al ejercicio, lo que ya mencionaban, distensión de las venas yugulares con presencia de pulso venoso positivo. Y a la auscultación van a encontrar una pleuritis crónica. Ujú. Entonces vamos a ver este caso clínico. ¿Qué es lo que ustedes perciben en esta ternera? ¿Estará ¿El normal? edema en cuello? ¿Mandé? ¿El edema en cuello? ¿El edema en cuello? ¿O me puedes repetir porque no te entendí muy bien? El abdomen me parece que está como extendido. Bueno, no sé si sea normal. No, el edema sí se observa un poco distendido, como pendulante. Ajá. ¿Le observan algo más? Sí, en el encuentro, ¿no? Es donde se le ve el edema. En el encuentro es donde se alcanza a observar un poco de edema. ¿Alguna otra cosa que le observen? La voy a hacer si gustan un poquito más grande, mire. ¿Le detectan algo más? La columna, ¿Qué tiene? pues de tren posterior se ve como que más alta. Bueno, no sé si es por el ángulo de la foto, pero se No, percibe así. es normal. Normalmente tienden a ser un poquito más altas del tren posterior, pero no, eso no les afecta. Ujú. Bueno, no sé si está bien, pero los codos no están
abducción. Así es, también tiene cierta abducción de los codos. ¿Algo más? Vean acá atrás, ¿qué es lo que tiene esta ternera? Diarrea. Diarrea. Ajá. Y eso lo podemos determinar porque tiene el tren posterior sucio, vean cómo tiene la cola toda manchada, hasta se alcanza a ver que está ciertamente fresco. Ajá. Entonces es muy importante que nosotros seamos observadores. Aquí pues estamos viendo la citis, ajá. Por eso es que se observa este abdomen pendulante. Ujú. Aunque aquí, bueno, es importante que nosotros cuando vayamos a revisarlas también veamos el sistema de producción. En este caso, pues es un sistema de producción intensivo. Ajá. Pero cuando nosotros vamos a un sistema de producción de traspatio, es importante que nosotros diferenciemos esto, porque muchas veces cuando las terneras están en pastoreo, que son generalmente los animales que están de traspatio, cuando consumen mucho forraje verde tienden a hacerse así medio panzoncitas, ajá. Y entonces hay que diferenciar entre si tienen un problema de ascitis o es por el tipo de alimentación que están teniendo. Ujú. Vean, aquí si nosotros observamos esta ternera por la parte de atrás, pues vamos a ver esta silueta pues distendida en la parte ventral. Ajá. Yo siempre digo que parece una pera de ambos lados. Ajá. Aquí tenemos un acercamiento y estamos observando pues la represión bilateral de las yugulares. Ajá. Vean cómo está saltada la yugular. Podemos determinar pues que hay un pulso yugular positivo. Entonces, si nosotros hiciéramos la necropsia de estos animales, pues vamos a encontrar la presencia del edema en el tejido subcutáneo, el ventrículo derecho dilatado e hipertrofiado, la congestión hepática, la presencia de la ascitis y obviamente las lesiones en pulmón. Ajá. Vamos a encontrar esas lesiones neumónicas de bronquiectasia y enfisema. Ajá. Entonces, a esta ternera pues se le realizó la necropsia. Les comento que este fue un caso clínico de un rancho al que normalmente vamos cercano ahí a la universidad. Y bueno, lo que sucedía es que el propietario decía que estaba teniendo alguna mortandad y sus terneras que estaban llegando al parto no estaban teniendo la producción que ellos estaban esperando. Ajá. La situación fue de que pues se detectó que estaban teniendo este problema de neumonía crónica y aquellas que no morían, pues obviamente su producción no era la esperada porque pues el pulmón no estaba funcionando adecuadamente. Ujú. Aquí lo importante pues fue detectar cuál era la situación que estaba sucediendo en este rancho. Y lo que se detectó es que estaban teniendo muchos problemas de neumonía en la recría y obviamente pues esto generaba la muerte de los animales en algunos casos, el desarrollo de otros problemas como el síndrome de Hoflund que ya vamos a observar a consecuencia de un cor pulmonar y también pues aquellos que vivían y lograban parir pues no producían lo que esperaban. Ujú. Entonces se le hizo la necropsia a un par de animales y se encontró pues que tenían este problema de cor pulmonar, ¿no? Entonces, esto pues obviamente fue confirmado a través de la necropsia y lo que encontramos fue la presencia de ascitis, de líquido en cavidad abdominal. Vean cómo las asas intestinales pues tienen contenido y pues era un contenido diarreico. Uh-huh. El hígado estaba congestionado, vean cómo están sus bordes redondeados y había un cambio de coloración de este. Uh-huh. También encontramos la presencia de linfonodos mesentéricos aumentados de tamaño, obviamente a consecuencia de esta patología,
pero también estos normalmente se encuentran agrandados porque estos animales están en un proceso de inmunosupresión y obviamente son susceptibles a contraer otro tipo de enfermedades como son la tuberculosis mediastínica o la leucosis. Ujú. Vean aquí que también encontramos la pleura pulmonar adherida a la pleura parietal. Ajá. Obviamente, pues estas son lesiones irreversibles que van a originar la muerte o el desecho de estos animales. También aquí podemos observar la dilatación del corazón, la dilatación cardíaca. Ajá, vemos cómo están los bordes del corazón redondeados. Y aquí es otra imagen igual. Vean, los bordes del corazón redondeados y podemos observar las lesiones del pulmón. Ajá, prácticamente las lesiones, pues obviamente las encontramos en los pulmones craneales, ajá, y ventrales principalmente. Ajá. Vean, aquí estamos observando el edema pulmonar, lo que era el tejido sano, que realmente era poca cantidad de tejido sano el que tenía este animalito. Podemos observar el enfisema pulmonar, vean estas venitas transparentes que se alcanzan a observar, todo eso es enfisema, acá se observa creo mucho mejor en la parte de arriba. La congestión, pues nosotros cuando hicimos el corte, pues encontramos gran cantidad de sangre en el tejido. Y la hipertrofia y dilatación del ventrículo derecho. Vean cómo pues, el miocardio está pues engrosado. Y bueno, también esa hipertrofia se encontraba del ventrículo izquierdo. Con el tiempo, pues no solamente se afecta el ventrículo derecho, sino también el ventrículo izquierdo. Aquí estamos observando ya de cerca estos linfonodos mesentéricos que estaban calcificados. Ajá. Nosotros también hicimos el corte del hígado y podemos observar cómo hay una diferencia entre un tejido normal, aquí se está haciendo la comparación de un hígado normal, que está indicado con el número 2, a un hígado pues que tiene cirrosis. Ajá, vean cómo está ese cambio de coloración, cómo hay cierta hipertrofia de los vasos, principalmente, obviamente de la porta, ajá, y zonas fibrosadas. Ajá. Bueno, aquí no viene, pero entonces, ¿cuál sería el tratamiento de este cor pulmonar? Pues no habría porque deriva de un daño por una pulmonía crónica. Así es, entonces no hay tratamiento. Ajá. ¿Es difícil su diagnóstico? Pues nos deberíamos de basar en la historia clínica, ¿no? Si ya tuvo un problema de pulmonía, pues a partir de ahí ver los signos que presentó después de este problema. Así es, entonces el diagnóstico lo vamos a hacer con base a la historia clínica y el cuadro clínico. Ujú. Porque bueno, aquí no viene cómo hacemos el diagnóstico, pero lo hacemos con base a esos dos aspectos. Ajá. Y obviamente, pues haciendo la auscultación de la región pulmonar, ajá, y pues del corazón. Ujú. Entonces, la otra patología cardíaco-congestiva es la pericarditis traumática, es la imagen que habíamos visto al inicio. Ya hablábamos que se observaba en esta vaca un pulso yugular positivo. En el caso de la retículo-pericarditis traumática, bueno, hay que identificar o conocer que hay diferentes lugares hacia donde puede llegar a lesionar el objeto punzocortante. Ajá, en esta imagen estamos observando pues un cuerpo, bueno,
un bovino preparado. Y estamos observando aquí, este es el retículo, ajá, es el primer compartimento del tracto digestivo de los rumiantes, y aquí es donde llegan todos los objetos punzocortantes. Ujú. Dependiendo hacia dónde se dirija, de acuerdo a la flechita, pues son las lesiones que origina. Por ejemplo, en este caso, cuando se dirige hacia adelante y hacia arriba, como se observa en esta flecha azul, lo que va a generar es un daño al hígado o al vaso. Ajá. Ya sea a través, casi siempre formando abscesos. Ajá. Cuando se dirige hacia adelante, pues se produce una retículo pericarditis traumática. Ajá. ¿Por qué? Porque vean que hay un contacto directo prácticamente entre lo que es el retículo y el corazón. Ajá. ¿Qué es lo que lo separa a ambos? El diafragma. El diafragma, efectivamente. Entonces, vean que el diafragma, este es el diafragma, aquí se alcanza a observar. Es bastante delgado, obviamente, pues es muy fácil de atravesar. Es poco común, casi no se llega a desarrollar la reticulopericarditis traumática. Es mucho más común que se produzca una pericarditis traumática, una peritonitis localizada. Y esto sucede porque el objeto punzocortante a donde se dirige es hacia adelante y hacia abajo. Ajá. Y vean que aquí, ¿con qué es con lo que choca inmediatamente el objeto punzocortante? ¿Qué estructura anatómica tenemos aquí? ¿Qué es esto que está aquí abajo? El esternón. El esternón. Ujú. Cuando el objeto punzocortante se dirige hacia adelante y hacia abajo, pues choca con el esternón, y el esternón funge como una pared o como una barrera, de forma que cuando perfora, el líquido que sale del retículo, pues no es tanto, porque inmediatamente está el esternón, ajá, y se produce una fibrosis, una adherencia. Ajá, así se le conoce como adherencias. La ventaja de los bovinos, a diferencia de otras especies, es que tienden a formar con mucha rapidez estas fibrosis, ajá, estas adherencias. Y esa es una ventaja porque la peritonitis que se produce únicamente es localizada. Ujú. Sin embargo, esto no sucede cuando el objeto punzocortante se dirige hacia abajo y hacia atrás. Ajá. ¿Por qué? Porque aquí no hay una estructura anatómica que funja como barrera, como en el caso del esternón. Ajá. Aquí lo que ocurre es que cuando perfora hacia atrás, hay que recordar que aquí se forma una escrotadura reticuloruminal, ajá, que es esa división entre el retículo y el rumen. Ujú. Y entonces aquí hay como una parte hueca. Ajá. Aquí, entonces, pues no hay algo que cubra esa salida de líquido, y la peritonitis se vuelve difusa. Ujú. Ahora, ¿cómo vamos a saber esto? Si el objeto está hacia adelante, hacia atrás, si está en el pericardio, pues con base a los signos clínicos y obviamente a la percusión de la zona de proyección del retículo. Ajá. Entonces, cuando el objeto punzocortante migra del retículo al pericardio, vamos a encontrar que se acumula gran cantidad de fibrina y pus. Ajá. Y va a empezar la falla cardíaca congestiva. Ajá. Esto se debe a que los líquidos se derramen en el pericardio, y esto va a ejercer presión sobre las paredes auriculares. Ajá. Y como consecuencia vamos a tener una insuficiencia valvular.
ocasionada por la inflamación del corazón y el reflujo sanguíneo. Ujú. Aquí, pues, como les decía, generalmente, pues esto ya lo diagnosticamos de forma tardía, ya cuando hay manifestaciones del edema submandibular, del edema en pecho. Ujú. Entonces, el cuadro clínico que va a desarrollar esta vaca es una expresión facial de dolor, va a tener movimientos restringidos por el dolor, se va a desplazar con rigidez, va a tener los codos en abducción. El edema lo vamos a encontrar en el espacio intermandibular y en el encuentro o en la base del pecho. Ajá. Y pues obviamente vamos a tener la represión yugular bilateral con pulso positivo. Ujú. Algunos otros signos, pues que vamos a encontrar, puede tener fiebre si la lesión o la salida de líquidos está sucediendo en ese momento. O a veces pueden tener una temperatura normal si el cuerpo ya lo controló, pero generalmente encontramos fiebre, pérdida de apetito, cese de la producción y la atonía ruminal. Ajá. ¿Por qué creen ustedes que se da esta atonía ruminal? ¿Por qué razón? Si, ¿qué relación guarda el tracto digestivo con este problema cardíaco congestivo? ¿Por la perforación del retículo o porque hay algo obstruyéndolo? Pues por la perforación, efectivamente. Ujú. El cuerpo es sabio y muchas veces cuando ocurren estas lesiones, pues dice, ay, algo está sucediendo y se paraliza. Ujú. Además que obviamente la fiebre va a contribuir. Recuerden que cuando hay fiebre hay liberación de histamina y la histamina también produce la parálisis del tracto digestivo. Ajá. Es muy común que muchas veces los propietarios cuando empiezan a ver esta parálisis del rumen y no revisan la temperatura, tiendan a aplicar colinérgicos. ¿Qué sucede si nosotros aplicamos colinérgicos en estos animales? ¿Los agravamos? Vamos a agravar el problema, ajá, porque va a empezar a moverse el rumen y todo el tracto digestivo y es posible que perfore aún más, ujú, y complique. A lo mejor ahí sí le puedo creer que la vaca la había visto pues bien, que había empezado con un problema digestivo porque no se había dado cuenta. Había empezado con una atonía ruminal, no rumiaba, se le hizo fácil aplicar los colinérgicos, porque es muy común que den tratamiento sin avisarnos. Apliquen los colinérgicos y unos días después, a lo mejor 2 o 3 días después, apareció el edema intermandibular. Y es posible que a lo mejor todavía no hubiese una lesión bien formada en el corazón y cuando se aplicaron los colinérgicos, nosotros contribuimos a eso. Ajá. Entonces es muy importante que cuando ustedes tengan una atonía ruminal, vean si hay presencia de fiebre. Si la hay, pues hay que descartar que hay un problema de objetos punzocortantes, porque si nosotros aplicamos los colinérgicos y el animal tiene fiebre y un objeto punzocortante, pues obviamente vamos a agravar el problema. Entonces, aquí pues estamos observando en esta imagen, por ahí creo que alguien tiene prendido a su micrófono, por favor, si le pudiera apagar un ratito. Vemos cómo está la dilatación yugular. Ajá. Esta imagen es una imagen muy, muy característica, es algo que me gustaría que se llevaran en la mente. Y bueno, quiero que lo observen y me digan qué es lo que alcanzan a percibir de esta imagen.
Presenta signos de dolor. Presenta signos de dolor, ajá. El edema en la zona del encuentro. Encontramos efectivamente ese edema en la zona del encuentro. ¿Qué más? ¿Por qué dicen que esta vaca tiene dolor? Por la Está en lo, posición de su leucocitis. Y que tiene Bueno, dolor. por ahí contestaron varios, creo que todos. Vean que tiene esta posición antiálgica de falsa gifosis, a causa del dolor, obviamente. ¿Qué más? Pues expresión, ¿Cómo es esa expresión? pues se le ven los ojos como muy saltados. Efectivamente, eso es lo más importante, le diste al clavo. Ajá. Vean esta cara, ajá. Esta faz, esta llévensela así en su mente. Cuando vean este tipo de vacas que tienen el cuello estirado, la cabeza dirigida hacia abajo y con estos ojos así saltones, nunca dejen de hacer las pruebas para determinar si hay presencia de objetos punzocortantes. Ajá. No he visto animal que no tenga esta expresión y esta posición y no tenga objetos punzocortantes. Ajá. Ya sea por una retículo pericarditis, como es el caso de esta, o una reticulitis traumática. Entonces, vean, esta vaca se encuentra así, como dices, con los ojos saltones. Vean cómo se observa cierta tensión en la pared. Una contracción de la pared abdominal. Obviamente se observa que su producción pues no es muy buena, su ubre es muy pequeña, su condición corporal muy baja. Entonces, bueno, aquí no se alcanza a percibir muy bien, pero tenía pulso yugular positivo. El diagnóstico de este problema cardíaco congestivo de la retículo pericarditis traumática lo vamos a llevar a cabo con la auscultación. Vamos a encontrar sonidos de roce y de chapoteo o goteo al momento de auscultar el corazón. Si hay un derrame abundante en el pericardio, pues lo que vamos a encontrar es un sonido cardíaco apagado. Van a escuchar el corazón como muy lejos. Y lo más importante es hacer la percusión. Aquí en la percusión lo que ustedes van a hacer es colocar el estetoscopio, y me voy a regresar, bueno, sí me voy a regresar un poquito porque no viene aquí, pero vamos a colocar el estetoscopio en la tráquea. Una vez que hayan identificado perfectamente la entrada y la salida del aire, la inspiración y la expiración, lo que van a hacer es hacer las pruebas correspondientes. ¿Alguien recuerda alguna prueba que les pueda ayudar a identificar la presencia de objetos punzocortantes? el pellizco en la cruz. El pellizco en la cruz, Esa es muy buena prueba, es la que normalmente realizamos. ¿Alguna otra? Ponerle en inclinación. Podemos ponerlo en una inclinación. Ahí nada más que no vamos a escuchar no vamos a poder escuchar con el estetoscopio porque si está en movimiento no es muy complicado, pero podemos observar la resistencia del animal a querer bajar un plano inclinado, así se llama la prueba del plano inclinado, ¿Alguna otra prueba? Aquí Andrés menciona en el chat la prueba del palo o la rodilla, así es. La prueba del palo consiste en colocar un bastón, un palo por delante de la ubre y levantarlo. Esto va a generar que las vísceras vayan hacia craneal y generen el dolor. Es una prueba que les puede servir, sin embargo, no ocupamos de más personas para realizar esta prueba y por eso muchas veces no la realizamos. La prueba del pellizco ya la mencionaron. La prueba de la rodilla, bueno, no sabía que se llamaba así, pero también lo podemos hacer con la rodilla, sí lo he visto. Colocan la cápsula del estetoscopio en la tráquea y en lugar de hacer la percusión con el puño a esta altura de lo que es el retículo,
lo hacemos con la rodilla. Y obviamente esto va a generar un reflejo o un quejido de dolor. Ajá. Generalmente lo que hacen los bovinos es este quejido muy característico de así lo hacen, ajá. A veces es perceptible sin el estetoscopio, hay ocasiones que no, ajá. Obviamente, muchas veces cuando hacemos esta prueba de la percusión, saltan más los ojos o estiran todavía más el cuello, ajá. ¿Alguna otra prueba por ahí que recuerden? ¿No? Pues básicamente ya mencionaron todas. Hay otra prueba que es haciendo la palpación rectal y lo que van a, pues a identificar inmediatamente aquí pues es el saco dorsal del rumen. Lo que van a hacer es empujarlo hacia craneal. Obviamente pues para ello necesitan un ayudante y a la vez pueden hacer la prueba del pellizco y eso va a confirmar aún más su diagnóstico. Ajá. Entonces, es muy fácil de realizar las pruebas y es fácil de hacer el diagnóstico. Ajá. En este caso, pues, si ustedes llegan a realizar alguna necropsia, porque me ha sucedido muchas veces que resulta que el propietario quiere saber por qué se murió su animal. Hay ocasiones que dicen, no, pues es que sabe qué, me pasó una vez que me hablaron para determinar eso, me dijo, no, es que la vaca venía bien, pero resulta que al momento de saltar la cerca, que siempre se saltan, pues ya no la pudo brincar, se golpeó ahí y ya cayó muerta o cayó ahí, ya no se quiso levantar y al otro día ya amaneció muerta, ¿no? Ni siquiera saber por qué se murió. Y pues ya llegamos al lugar y pues empezamos a hacer la necropsia y resulta que tenía un clavo, pero ese clavo pues obviamente perforó hacia el corazón, perforó el pericardio y es poco común, pero ya me pasó en 2 ocasiones, que le dan a los vasos que irrigan el corazón, ajá, y obviamente caen muertos inmediatamente, ajá. Cuando lleva un tiempo crónico este problema, pues obviamente van a encontrar más lesiones aparte del objeto punzocortante con la lesión en el corazón. Lo que van a encontrar es la presencia de fibrina en la cavidad torácica. Aquí en esta imagen me voy a acercar. ¿Ven toda esta cantidad de tejido como amarillo que se observa aquí? Esta como gelatinita. Todo esto es fibrina. Y obviamente, pues esta se produce por esa perforación que ha ocurrido del retículo. Ajá. Obviamente, pues como también perfora el pericardio, pues hay acumulación de líquido en este pericardio. Vamos a encontrar pleuresia y obviamente, pues también podemos llegar a encontrar neumonía. Vean que toda esa fibrina se encontraba en toda la cavidad torácica. Aquí pues podemos observar que pues esto también hacía que pues toda esta fibrina estuviera adherido pues el pericardio y el pulmón hacia lo que era las costillas. Vean, aquí está este otro acercamiento. Todo como pellejito que se observa aquí, todo eso es fibrina. Aquí, bueno, la imagen no es muy buena, pero podemos observar, este es el pericardio, vean cómo está perforado, ¿no? Aquí es el lugar o el sitio por donde perforó el objeto punzocortante. Y ese pericardio tenía gran cantidad de líquido, ajá. Todo el líquido que se observa aquí de color café oscuro es el líquido que estaba saliendo del pericardio, ajá. Obviamente este pericardio estaba engrosado y este líquido pues tenía un olor fétido. Aquí estamos observando cómo a través del diafragma pues
perforó el objeto punzocortante. Y aquí el sitio en donde perforó el corazón. Ajá. Obviamente, pues también había linfadenitis, todo lo que eran los linfonodos, pues de esta área, pues estaban aumentados de tamaño por la infección que se estaba produciendo por la pericarditis. Ujú. Aquí está el lugar por donde el objeto punzocortante perforó el retículo. Vemos como el epicardio y el miocardio pues están engrosados, están aumentados de tamaño, están inflamados, pues por las lesiones que está generando este objeto punzocortante. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda o algún comentario con respecto a la pericarditis traumática. No, doctora, ¿No? todo bien. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, la otra patología, como decía, no, el tratamiento, pues no hay, ¿no? No viene porque pues no hay. En cuanto a la endocarditis crónica o enfermedad valvular o también conocida como la endocarditis vegetativa, este es un problema cardíaco congestivo ocasionado por la metástasis bacteriana. Ujú. Generalmente cuando hay un problema de encefaloflebitis, de mastitis, de pododermatitis o de cualquier infección en algún órgano, inclusive la ruminitis por acidosis crónica o alcalosis, hay una migración de bacterias, principalmente Streptococcus alfa hemolítico, Actinomyces piógenes y Mycoplasma. Ajá. Aquí podemos mencionar o agregar también a las neumonías. Y esas bacterias migran a través del torrente sanguíneo y se forman volúbulos sépticos que se estampan en las válvulas cardíacas. Obviamente no afecta únicamente al corazón, ¿no? También afecta al pulmón. Ajá. ¿Cuál decíamos que era la consecuencia de esa migración de bacterias hacia pulmón? ¿Y qué es lo que genera? Neumonía tromboembólica. Así es, ajá. Cuando se va al pulmón, pues generan neumonía tromboembólica. En este caso, cuando llegan al corazón, se produce esa endocarditis crónica o endocarditis vegetativa. Y, por ejemplo, cuando afectan el hígado, pues puede producir cirrosis, bueno, abscesos principalmente y posteriormente la cirrosis. Ajá. Entonces, en este caso, pues como cuadro clínico, se va a manifestar la baja condición corporal, la intolerancia al ejercicio y pues una insuficiencia cardíaca congestiva. Ajá. Aquí, ¿cómo lo van a diferenciar con un cor pulmonar? Pues aquí van a escuchar el corazón, el pulmón bien, va a estar funcionando adecuadamente y aquí pues las lesiones van a estar únicamente en el corazón. Ajá. Para diagnosticarlo van a hacer auscultación del lo que es el corazón y lo que van a encontrar es un soplo cardíaco. Ajá. Y obviamente la represión y el pulso yugular positivo. Ajá. Aquí le falta el positivo. Si ustedes hicieran la necropsia de estos animales, pues lo que van a encontrar son esos crecimientos bacterianos, esos volúbulos bacterianos estampados aquí en las válvulas. Y van a tener estos crecimientos, van a ser como pequeños quistes. Ajá. Eso es por la migración de las bacterias. No sé si tengan alguna pregunta o comentario con respecto a la endocarditis. No. No. Ok, el tratamiento, como ya les decía, no existe. No hay tratamiento. Ajá. En cuanto a la tuberculosis mediastínica, bueno, tenemos que pues está ocasionada por el Mycobacterium bovis. Ajá.
Y lo que van a encontrar es presencia de granulomas en los nódulos linfáticos mediastínicos y en el pericardio. Estos nódulos, pues muchas veces por compresión generan este cuadro cardíaco congestivo. Generalmente esta tuberculosis mediastínica se va a caracterizar porque estas vacas tienden a roncar, las conocemos como vacas roncadoras. ¿Qué pasa? Que crecen estos linfonodos, los linfonodos submandibulares y comprimen la tráquea. Y eso es lo que genera ese ruido. Parecen, estas vacas parecen, ¿cómo se llama? Hipopótamos, ¿no? Cuando van metiendo la cabeza al agua, así se escucha, ¿no? No se escucha. Entonces, van a estar roncando todo el tiempo. No nada más van a estar agrandados esos linfonodos submandibulares, sino también los ganglios linfáticos mesentéricos. Van a desarrollar este cuadro cardíaco congestivo, como ya les decía, por la compresión de los grandes vasos que generan los linfonodos. Y aquí van a encontrar un latido cardíaco lejano y a veces apagado. El diagnóstico pues lo van a hacer con base al cuadro clínico y pues obviamente haciendo la prueba de la tuberculina. Y obviamente pues va a salir positivo. Y el tratamiento pues como ya les comentaba no hay, estos animales también se envían al rastro. En el caso de la leucosis cardíaca pues también es muy parecida a la leucosis, se da por compresión. En este caso, pues no la produce el Mycobacterium, no es una bacteria, sino un virus. En este caso, pues el retrovirus RNA. Y pues puede tener una transmisión ya sea horizontal o vertical. Aquí lo que van a encontrar, pues es infiltración de tejido neoplástico en las aurículas del corazón. Principalmente afecta el corazón en su parte derecha y como ya les decía, en este caso pues se debe a la compresión del tejido pulmonar sobre los grandes vasos, digo el tejido pulmonar, el tejido tumoral sobre los grandes vasos, igual que en el caso de la tuberculosis. ¿Alguien me puede decir qué es lo que observan en esta imagen? Edema en la zona del encuentro. Hay un edema en la zona del encuentro. Pues se le ven los ojos como hundidos. Se le ven como hundidos los ojos, se le ven tristes, sí, parece que está como deshidratada. Está triste esta vaca. ¿Qué más? Les voy a hacer un poquito más grande la imagen por si eso les ayuda. Efectivamente, tiene cierta gifosis esta vaca. Piel se ve como crecimientos. Bueno, como no sé si sea de los granulomas porque no son masas musculares. Esta Más que en se la ve zona de aquí, la paleta. Ajá. ¿qué será? Podría ser un linfonodo. Es un linfonodo. ¿Qué linfonodo es? Si está antes de la escápula, ¿cómo se llama? Preescapular. Preescapular. Entonces, estos crecimientos de linfonodos, pues no nada más están aquí. Si alcanzan a ver cómo tiene infladitos sus cachetes. Sí. Eso es porque también esta es una vaca que está roncando. Aquí no se alcanza a percibir, pero también hay un crecimiento de los linfonodos submandibulares que comprimen la tráquea y hacen que esta vaca esté roncando.
Ajá, lo que van a observar siempre son vacas como que respiran con la boca, no respiran con la nariz, entonces van a estar inflando sus cachetitos, ¿no? Por eso también les digo que parecen hipopótamos estas vacas. Entonces, aquí se alcanza a percibir pues el pulso yugular, ajá, y esto se genera por esta compresión que ejercen estos grandes linfonodos sobre los vasos, ajá, en este caso la yugular. Y obviamente, pues eso es externamente lo que nosotros alcanzamos a percibir, pero por dentro también los linfonodos que rodean el corazón comprimen esos grandes vasos. Ujú. Y nosotros, lo que vamos a encontrar, pues son animales deprimidos, tristes, como ya vieron, ajá, animales con fiebre, ajá. Su consumo de alimento va a estar disminuido, obviamente su producción también. Ujú. Vamos a encontrar un cuadro cardíaco congestivo caracterizado por el edema submandibular en la base del pecho. Vamos a encontrar taquicardia, arritmias y pulso venoso. Ajá. Ese pulso venoso va a ser positivo. Vamos a encontrar pues los linfonodos aumentados de tamaño. Ajá. Aquí para el diagnóstico lo vamos a considerar el cuadro clínico y no nada más los linfonodos preescapulares o los mandibulares, sino también vamos a considerar los nódulos ilíacos internos. Ujú. ¿Dónde se encuentran estos ilíacos internos? A la palpación, Ajá. ¿De qué tipo la palpación? rectal, Rectal. Ajá, muy bien. Entonces vamos a encontrar estos ilíacos internos aumentados de tamaño. Como comenta su compañera, vamos a hacer una palpación rectal. Estos se encuentran en el techo de la cavidad abdominal, en el techo de la pelvis. Y ahí vamos a meter nuestra mano hacia arriba y vamos a ir identificándolos. De forma normal no se sienten, estos únicamente se sienten cuando hay este tipo de problemas. Entonces, con esto vamos a confirmar nuestro diagnóstico. Si aún así nos queda duda que pues no debiera, ¿verdad? Porque pues es muy característico. Podemos hacer una biometría hemática en donde vamos a encontrar linfocitosis con presencia de células anormales o inmaduras. Ujú. También podemos hacer una serología, como es el radioinmunoensayo, la inmunodifusión en agar-gel y la prueba de ELISA. Ajá. De estas, pues la ELISA es la más común o la más tal vez accesible. Pero bueno, creo yo que con el cuadro clínico y la palpación de los ilíacos internos, con eso es suficiente para hacer el diagnóstico. Si nosotros hiciéramos la necropsia de estos animales, lo que vamos a encontrar son todos los nódulos que rodean el corazón, blanquecinos. Todo esto que se observa aquí como si fuera grasa, no sé si lo alcanzan a percibir. Me voy a hacer tal vez un poquito más grande. Pero todo esto que se ve así como si fuera grasa, este es un linfonodo. Es infiltración tumoral. Ujú. Esta foto del lado derecho es el miocardio y también se observa de la misma forma. Ajá. A lo mejor si ustedes hicieran la necropsia, pues pueden decir, ah, pues es grasa, ¿no? Pero si ustedes están viendo la condición corporal del animal que es baja y los linfonodos aumentados de tamaño, pues aquí no, esto no es grasa, es una infiltración tumoral. Ajá. Entonces, aquí, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Habrá tratamiento? No, no hay tratamiento, efectivamente, Angélica. Entonces, es muy fácil y pues llevar a cabo el diagnóstico con estas pues pruebas o la palpación y obviamente haciendo la inspección. Ajá.
No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda o algún comentario. No, doctora, ninguno. ¿Todo bien? Muy bien.